Bueno, ya tenemos en línea al señor ingeniero Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. Y su producto estrella, el atún, la pesca profesional, o se puede decir esto, profesional, la de altura, y que, a decir las estadísticas, lo mismo ha dicho aquí en la radio el ingeniero Leone, que la pesca ecuatoriana está en segundo lugar en el mundo. Lo más importante de aquí, que esta actividad la han desarrollado, como se dice, a pulso, porque el sistema financiero, la banca de desarrollo, naranjas verdes, nada de crédito. Buenos días, mi estimado Bruno, bienvenido. Buenos días, mi estimado Feder. Como siempre, un gusto inmenso poder conversar con usted y a través de su prestigiosa emisora con las personas que nos escuchan a esta hora. Gracias, gracias. Ayer me envió una información el ingeniero Eduardo Egas, y como yo no domino el tema, yo dije mañana le voy a consultar al ingeniero Leone. Relacionada esta información con una orden ejecutiva del presidente Trump que le da 90 días de plazo a la NOAA para que presente una propuesta de reglamento para la lucha contra la pesca IUU. ¿Qué significa esto, mi estimado Bruno? A ver, Clever, gracias, muy importante ese tema. Mire, los Estados Unidos, al igual que Europa, ¿verdad?, están determinados a poder luchar de manera brutal y decisiva contra la pesca IUU, que significa en inglés ilegal, no regulada y no reportada, illegal, unreported and unregulated. Aquí en Ecuador, aquí en el Ecuador y en los países de habla hispana decimos INN, pero bueno. Este es un tema que no es nuevo, este es un tema que ya viene desde fines del siglo pasado, años 96, 97, cuando la ONU y la FAO, preocupadas por ver cómo la curva de las pesquerías iban subiendo en una pendiente, digamos, peligrosa, de que se iban sobreexplotando los stocks de algunas especies, decidió poner en práctica una serie de medidas para frenar la pesca ilegal. Inclusive de esas épocas nace la famosa, digamos, frase de consenso de un grupo de científicos que estaban dirigidos por la doctora Brundtland, la doctora Brundtland, que después llegó a ser primer ministro de Noruega, en donde definieron que había que explotar los recursos del mar de manera sustentable. Entonces, en las discusiones de ida y vuelta llegaron a la siguiente definición para definir algo que es sustentable, y quedó más o menos así. Sustentable es aquella actividad que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras. Entonces, en función de eso, los países comenzaron a implementar legislaciones para endurecer los castigos contra la pesca ilegal. El primero en avanzar en esto fue Europa, dicho sea de paso, y obviamente Estados Unidos pues ha venido ahí también a la par, digamos. Producto de eso, Clever, es que, por ejemplo, ya lo hemos hablado en su programa, el año pasado recibimos la nota de Europa que podíamos ser considerados terceros países no cooperantes en el tema de la lucha contra la pesca ilegal, y nos sacaron la famosa tarjeta amarilla, ¿recuerda usted? Entonces ahora Estados Unidos está más o menos sintonizando su normativa en esa línea, pero para nosotros es un tema que lo vemos desde un punto de vista positivo, porque como nosotros estamos ya en esa línea de hacer las cosas bien, de pescar sosteniblemente, de cumplir las medidas de ordenamiento, etcétera, etcétera,
Ahora tenemos una nueva ley de pesca, muy fuerte, muy robusta y con un capítulo sancionatorio muy estricto. Estamos por contratar ya, hemos tenido el día viernes de la semana pasada, después de 2 meses que no nos habíamos reunido, una reunión del Comité de Crisis Interinstitucional que preside el ministro Ontaneda, y hemos visto cómo hemos ido avanzando, por ejemplo, en poder llegar a la contratación de la plataforma electrónica que nos dé el control de la trazabilidad a ese nivel, digamos, de que sea en tiempo real, encriptada, transparente, que todo el mundo la pueda ver, porque es un mandato de la ley que se aprobó. Dicho sea de paso, ley que se aprobó con el 100% de los votos a favor de los asambleístas en la Asamblea Nacional, cosa que normalmente no ocurre, porque usted ha visto cómo es el manejo de las leyes. Pero esta ley fue aprobada por el 100%, entonces fue una ley bien trabajada, consensuada. Entonces Estados Unidos ahora también ha dado plazos para poner legislación en ese sentido y nos parece bien. ¿Y por qué digo nos parece bien? Más allá de que hay que cuidar la naturaleza y velar por su sostenibilidad, porque nosotros hemos empezado a ver una suerte de competencia desleal de ciertas flotas, estimado Clever, asiáticas, ¿verdad?, que sin cumplir las normativas que a que nosotros estamos obligados, tanto en el aspecto ambiental como en el aspecto laboral, están haciendo explotaciones y vendiendo esos productos a precios que se nos hace muy difícil competir a nosotros, porque nosotros tenemos que incurrir en una serie de costos para cumplir con todas estas normativas. En cambio allá hay esclavitud en los barcos, no hay vedas, hay subsidios, hay una serie de cosas. Entonces eso estaba trayendo problemas a los sectores formales, a tal punto de que hoy nosotros hemos puesto una queja tanto a la Cancillería como al Ministerio de Comercio Exterior en el siguiente tema, que es importante que si usted me da espacio para poderlo comentar aquí. Europa viene desde el año 2006 entregándole a las flotas del Asia un contingente libre de impuestos para que puedan ingresar productos del Asia a Europa. Empezó con 6.000 toneladas, hoy está en 30.000 toneladas. Y como este año se vence y hay que aprobar el contingente para los próximos 2 años, ahora quieren subirlo a 50.000 toneladas. Entonces, yo digo, ¿no? Esto es una especie de doble discurso, porque por un lado se quiere luchar contra la pesca ilegal y todo esto, y por otro lado le das más espacio para que pueda venderte más, solamente por un tema de precio. Porque claro, como lo explotan de una forma que no es la misma forma como tenemos que trabajar nosotros, entonces claro, ellos son capaces de vender el producto final a un precio bastante menor que el que podemos vender nosotros. Entonces nosotros hemos presentado la queja. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos un acuerdo comercial con Europa, y producto de ese acuerdo comercial, en una negociación bilateral, ellos nos dieron entrada a nuestros productos pesqueros, pero nosotros también le hemos dado entrada a productos de Europa. Acá hoy día usted va a los supermercados y encuentra una cantidad de productos europeos en los supermercados y en todos lados, los carros, en fin. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un acuerdo bilateral que supuestamente es para defender la producción de cada uno de las dos partes, de alguna forma esa política de darle ese contingente libre de impuestos a los países del Asia, concretamente a la China, ¿verdad?, se esté permitiendo eso y yendo en contra de nuestro acuerdo comercial? Hemos presentado la correspondiente queja y entiendo que se está trabajando en eso. Entonces Estados Unidos, me imagino que va por esa línea también, y espero que Estados Unidos también adopte una postura firme en contra de estas flotas de otras partes que no cumplen las mismas normativas que estamos obligados los que hacemos las cosas bien. Perdóneme mi ignorancia, Bruno, pero la Comunidad Europea prácticamente nos exigió reformar la ley de pesca, porque de lo contrario pues íbamos a tener problemas con ellos. ¿Cómo explicar todo esto a más de lo que usted ha dicho? Bueno, justamente eso es lo que nos llama la atención, porque Europa, la ley anterior era una ley del año 74, efectivamente era una ley que necesitaba ser actualizada, porque como hemos comentado en algún momento, en esos años ni siquiera, por ejemplo, existía la actividad camaronera, ¿verdad?
Entonces había necesidad de darle un marco jurídico adecuado, que les dé certidumbre, etcétera, etcétera. En esa época, por ejemplo, las multas que establecía la ley del año 74 eran en sucres, unas cosas que no desincentivaban las malas prácticas. Había necesidad de actualizarla y en buena hora. Y claro, Europa se puso muy duro en eso y exigió y dijo, si ustedes no actualizan esto, hay la posibilidad de que les cerremos el mercado. Y nosotros lo pusimos a trabajar, lo tomamos como una oportunidad más que como un problema para poder resolver las cosas que todavía faltaba resolver, porque Ecuador, eso es importante decirlo, Ecuador hace muchas cosas muy bien, pero habían algunas cosas que había que mejorar y dijimos, ok, manos a la obra, vamos a arreglar eso. Y hoy estamos caminando bastante bien hacia ese objetivo. Entonces, pero debería de medirse con la misma vara a todo el mundo, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento y tenemos contactos y tenemos algún tipo de memorándum de entendimiento, por ejemplo, con una organización española que también es de armadores pesqueros. Ellos tampoco están de acuerdo con que se les siga aumentando el contingente, por ejemplo, a los chinos, porque eso también está yendo en contra de ellos mismos. Entonces, ahí hay una situación delicada. Nosotros, obviamente, por los canales diplomáticos y usando todas las herramientas que la diplomacia y los acuerdos internacionales te permiten, estamos presentando nuestra inconformidad y esperamos que eso sea atendido y sea escuchado, porque caso contrario, entonces esto es, vuelvo a decir, un doble discurso de que pues te aplico toda la ley a ti, país chiquito, que no me significa mayor cosa desde el punto de vista comercial, pero como en el otro lado se venden Mercedes, Audis, champán, Rolex y otra serie de cosas allá, entonces a ti sí te permito. Entonces eso no está bien. O sea, va a haber un tratamiento al mismísimo tratamiento que le hicieron a Chito Vera. ¿Ah? Bueno, no le ingeniero... No le Clever, disculpe. Sí. ¿Aló? ¿Me decía usted? No, es que me hizo usted una pregunta, pero no la escuché bien. No. Simplemente una reflexión tipo broma. Ok. Los europeos nos pueden estar haciendo lo que le hicieron los jueces al peleador Chito Vera. Sí. Ganó la pelea. Sí, efectivamente, todos vimos esa pelea y todos la verdad que nos sorprendió ese fallo de los jueces, pero así es, pues, así es, mi querido Cleber. Sí. Bueno, a ver, le quiero consultar. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión nos ha dicho que esta crisis sanitaria nos ha traído una pérdida, o nos está dejando una pérdida de más o menos 16.000 millones de dólares, que el comercio ha perdido 7.100, el sector de servicios 2.900, el sector industrial 2.030 millones, la agricultura 440 y los demás 3.530 millones. Pregunto, ¿cuánto le ha tocado perder al sector pesquero, el de altura y el artesanal, y cuántos despidos ha tenido que hacer esta actividad en esta crisis sanitaria, mi estimado Bruno? A ver, muy buena su pregunta. A ver, mire, nosotros desde el primer día que esto empezó, allá por el 16 de marzo, 17 de marzo, el COE tuvo la buena decisión de no permitir que ciertas actividades estratégicas se paralicen totalmente. Y el sector exportador de alimentos, en el cual estamos nosotros, estuvimos dentro de ese grupo. Y siempre se nos permitió trabajar, nos dieron los correspondientes salvoconductos y todo. Ahora, cuando empezó a avanzar la pandemia y los primeros días de abril, que hizo un pico, digamos, de la complicación, muertos y una serie de cosas muy lamentables que ahora que ha pasado, pues, lo recordamos con pena.
¿verdad? A nosotros también se nos complicó la operación, tanto en las flotas como en las fábricas. La capacidad, digamos, la producción, los niveles de producción cayeron en el orden del 40 y el 50%, entre marzo, abril. Hacia mayo ya la producción comenzó a subir 60% y hoy ya estamos hablando de que se está produciendo a un 70% y esperamos que en junio la cosa mejore. Entonces, eso en cifras, comparado con los mismos meses del año pasado, hay una reducción de un 13%. Entonces, si estamos hablando de que se exportan más o menos, la pesca en total son 1.700 millones, el 13% de eso, pues estaríamos hablando de un poco más de 200 millones de dólares, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en lo que es la parte laboral, le debo decir, pero categóricamente, y eso es algo que lo tenemos que resaltar, en el sector no hemos despedido a nadie. No hemos despedido a nadie, no hemos necesitado despedir a nadie, porque más bien hemos necesitado más gente para trabajar, porque cuando se implementan las medidas de bioseguridad y usted comienza a hacer las pruebas y comienza a ver que alguien está con algún síntoma o tiene una señal de que ha dado positivo en las pruebas rápidas, usted tiene que ponerlo a un lado y traer a una persona que reemplace a esa persona que fue puesta a un lado. Entonces, puesto a un lado, pero sin perder el trabajo, ¿no? Entonces, eso más bien nos llevó a que teníamos que, necesitábamos más gente. Justo ayer veíamos en el Instagram una empresa que es orgullosamente miembro de nuestra Cámara, ponía una nota y decía a las mujeres del Ecuador: trabajo sí hay, por favor llamen a tal lugar para trabajar. O sea, nosotros no hemos despedido a nadie. Este ha sido nuestro compromiso, a pesar de que los niveles de producción cayeron y todo, y eso nos ha ocasionado pérdidas, porque como usted bien sabe, Clever, como buen economista que es y hombre que maneja los números, usted tiene un nivel de costo fijo, que produzca o no produzca, lo tiene que pagar. Y si le cae la producción, el porcentaje de ese costo fijo en relación a la venta, pues aumenta, porque está vendiendo menos, pero el costo fijo sigue siendo igual. Entonces, pero aún así hemos hecho los esfuerzos y hemos seguido trabajando. Siempre dijimos, a mí en algún medio de comunicación me preguntaban: bueno, ¿y hasta cuándo tienen oxígeno ustedes? Entonces yo les decía: mire, las empresas del sector pesquero son empresas muy bien manejadas, muy formales, muy bien capitalizadas, patrimonialmente fuertes. Lo que puede estarse dando, y eso era hace algunas semanas que hablábamos de eso, es un problema de liquidez, porque no se puede producir tan rápido, por lo tanto no se puede vender tan rápido, y por lo tanto no se puede cobrar tan rápido. Entonces ha habido un pequeño problema de liquidez que entiendo yo que se está resolviendo, pero nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de exportar, y eso debo destacar, que la cadena logística, tanto local en el Ecuador como en los países de destino, siempre funcionó, ¿verdad? Siempre se pudo llevar un camión al puerto, siempre se pudo embarcar en una nave, siempre pudo llegar a un puerto. Entonces, eso fue importante. Ahora, en el mercado se ha mantenido en el segmento de lo que es el producto terminado en la percha del supermercado. Ese subió la demanda, porque la gente, en la previsión de procurarse tener alimentos en su casa, por no poder salir, cogía y llevaba más producto del que normalmente llevaba, en ese segmento, que es un 65%. Pero en el segmento que se llama el Horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, ese segmento en cambio cayó casi a cero, porque los hoteles no funcionaban, los restaurantes no funcionaban, las cafeterías no funcionaban. Ahora de a poco esto está empezando, y pensamos que para el mes de junio, julio, eso pueda estar otra vez en niveles aceptables. Pero así ha sido, y por eso fue nuestra postura, Clever, discúlpeme que me salga un poquito del tema, nuestra postura muy dura cuando se quiso pasar la ley humanitaria y se pretendía nuevamente poner más impuestos tanto a las empresas como a las personas, porque cuando veíamos que todos los países del mundo estaban haciendo lo posible y lo imposible por ayudar a sus empresas, dándoles facilidades, dándoles crédito, apoyo, aquí lo que se pretendía era volver a de alguna forma a afectar
las liquidez de las empresas, cuando todavía estamos pagando, o recién acabamos de pagar en marzo, el resultado de la ley de simplificación tributaria, que son cerca de 190 millones de dólares, la que se dio después de octubre, de los estudios de octubre. Entonces nosotros decíamos que esta ley es por esta vez se volvió en la ley de cada vez, porque cada vez que hay un problema en el país, hay un terremoto, hay una inundación, hay un disturbio, entonces cada vez un impuesto más, cada vez un impuesto más. Entonces no puede ser pues que el Ecuador ha llegado a un punto y entendemos el problema, ¿verdad? Pero el problema que no lo causamos nosotros los empresarios, ¿verdad? De que Ecuador se ha quedado sin capacidad de maniobra. No puede emitir moneda, no puede endeudarse, no es capaz de atraer inversión. Entonces es un problema, es un verdadero problema de cara al futuro. 8 de la mañana, 4 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 830M y Caché FM con el señor ingeniero Bruno Leo de Pinataro, presidente de la Cámara de Pesquería del Ecuador. A todo esto, Bruno, el gobierno ya está entregando créditos a la pequeña y mediana empresa para cumplir con estas obligaciones pendientes, sus proveedores, los gastos fijos, rol de pagos, etcétera. ¿Con qué ojos los está viendo ustedes? Me refiero a la pesquería, concretamente el gobierno nacional en materia crediticia. ¿Los va a compensar? Quizás les va a bajar los costos de producción, llámese insumo como el diésel. ¿Qué les está hablando el gobierno a ustedes para empatar el partido, como se dice futbolísticamente? A ver, sí, en buena hora que se haya implementado una línea de crédito a través del Banco del Pacífico para la pequeña y la mediana empresa, eso me parece fantástico y eso hay que de alguna forma reconocerlo, es muy importante eso, pero a la empresa grande que también genera, que es la que más empleo da y todo, no hay un tema concreto, digamos. En el tema del sector exportador, que hoy día, Clever, con la caída de los precios del petróleo, que casi aportan muy poco, digamos, al presupuesto del Estado, los que estamos manteniendo la balanza comercial del país somos los 6 sectores tradicionales de exportación: banano, camarón, cacao, café, pesca, flores, que las flores están bastante golpeadas, pero seguro ellos saldrán adelante, ¿verdad? Y por ahí otros sectores pequeños como el brócoli, la alcachofa, en fin. No hemos visto una cosa concreta. En la ley de simplificación tributaria se aprobó el tema del drawback, ¿verdad? Un drawback que supuestamente debía ser automático y le correspondía, después de que se aprobó en la ley, un reglamento para que se aplique. Pues no se aplica. Hasta ahora no hay. Entendemos que hay problemas en la caja fiscal, sí, pero es que es cuando hay que priorizar el tema de apoyar a los sectores que nos están dando el beneficio que le están dando no solamente a los propios sectores, sino al Ecuador entero, porque estamos proveyendo de las divisas que se necesitan para mantener, entre otras cosas, la dolarización, el empleo, el trabajo de la gente. Entonces, no lo hemos visto. En el tema del combustible, ya usted vio el último decreto, el 1054, que se eliminaron pues toda la normativa anterior, y como el precio del petróleo está en el mercado internacional bajo, lo que han hecho es que han bajado la extra de 10 centavos y el diésel lo han puesto $1, ¿verdad? Esperando luego, dependiendo del movimiento del mercado, que los precios vayan fluctuando en una banda del 5%. No está muy claro eso. Tuvimos una reunión hace unas 3 semanas, cuando recién se tomó esa medida con el ministro de Energía, y yo le hice la pregunta, porque en el decreto dice que Petroecuador elaborará una fórmula para los sectores camaroneros y atuneros, pero y cuando yo le hice la pregunta, bueno, ¿y eso cómo va a ser? No, me dice, no, todavía no lo tenemos, pero tenemos tiempo, porque este año se prevé que el precio va a estar bajo, etcétera, etcétera. O sea, no lo contestó, no sabemos cómo va a ser. Y una de las cosas que el sector empresarial
no solamente el de exportación, también el de consumo, el de mercado local. Una de las cosas que se necesitan para poder trabajar y poder planificar es certidumbre en el tiempo. Entonces, cuando hay estas incertidumbres, las cosas se complican porque tú no sabes cómo tienes que hacer pues, para proyectarte, para tus costos, para tus planificaciones y tus planes de negocio. Entonces, eso no hay tal cosa. Mire usted, se eliminó en la ley de simplificación tributaria el anticipo al impuesto a la renta. El propio Fondo Monetario consideraba eso un impuesto inadecuado, así como el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Se eliminó. Y ahora, el presidente hace una semana, o qué sé yo, cuando dio el mensaje a la nación, dijo que iba a volver, de acuerdo a la ley, al estado de excepción, a volver a pedir un anticipo a la gente. Entonces, esas cosas, pues no las entendemos. O sea, nosotros sí sabemos que hay un problema fiscal, sin duda, pero yo le digo, yo quiero ver esa supuesta reducción de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? La quiero ver, y nosotros le vamos a hacer el seguimiento a eso, porque ahí se habla de que van a bajar 1.300 millones en intereses, y quiero saber cómo va a ser. Los ecuatorianos quieren saber cómo es que va a hacer eso. El Ministerio de Finanzas, hemos visto ahora que ha hecho unas transacciones en el pasado y que como ahora todo, pues hay la posibilidad de investigar a través de las redes y de los mecanismos de plataformas electrónicas y todo, se descubrió unos pagos anticipados, ha salido el Estado a aclarar. Nadie está diciendo que hay malos manejos, simplemente tiene que haber transparencia en el manejo de la información y de los datos. Entonces, cuando dicen que van a bajar 1.300 millones de dólares en intereses, que nos digan cómo y de dónde. Porque una cosa es que se difieran los pagos para más adelante, pero eso no significa reducción, pues, Clever. Eso es simplemente un ordenamiento del flujo de caja. Entonces, queremos ver los ecuatorianos la reducción en la masa salarial. Queremos ver cómo es la reducción en la compra de bienes y servicios que tanta vergüenza e indignación nos ha causado estos días cuando vemos la pillería que hay por todos lados, pues, Clever. Queremos ver los ecuatorianos eso. Entonces, no es cuestión de salir y hablarle a la gente cosas, como no hay la posibilidad de repreguntar en una cadena, entonces se dicen cosas, pero queremos ver que se cumplan, porque nosotros aquí todos somos Ecuador, ¿verdad? Todos somos Ecuador, unos estamos en el sector privado, otros están en el sector público, pero todos tenemos que aunar esfuerzos para sacar adelante a nuestro país, cada cual desde su ámbito. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, pues sí preocupa, pues sí molesta, digamos, por decirlo menos, que no haya la total transparencia. 8 de la mañana, 12 minutos, para terminar este diálogo con usted, ingeniero Bruno Leones Pignataro. Le pregunto, las elecciones presidenciales serán en febrero del próximo año. Si usted hace las cuentas, 7 meses faltan para que termine el año. Y uno más para elegir 8 meses. ¿Usted cambiaría al ministro de Economía? Cualquiera que sea, hablo yo de las circunstancias nada más, a estas alturas. A ver, bueno, eso el presidente tiene la potestad de poder designar a sus ministros y moverlos en función del mejor interés de la patria, digamos, ¿no? En el caso del ministro de Finanzas, pues él viene llevando adelante un trabajo que inclusive en los sectores políticos está siendo cuestionado al punto de que hay unos pedidos de llamado a juicio político. No sé, es medio difícil la respuesta, pero yo no sé pues si haya, o sea, mal o bien, el ministro Martínez ya tiene más de un año, 18 meses en su puesto y está, digamos, montado sobre ese carro, digamos, gestionando con acreedores, con los multilaterales y todo. Sacar al ministro, que significa sacar a todo un equipo para poner a gente nueva, podría retrasar más las cosas. Y el Ecuador hoy no tiene tiempo que perder. El Ecuador tiene que resolver
sus necesidades inmediatas de liquidez y de alguna forma, porque ya como usted bien ha dicho, 7 meses faltan para, inclusive el periodo de ya de campaña, creo que es un poquito antes, no sé, Clever, no recuerdo bien la fecha. Pero en 7 meses ya es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista, digamos, de esa mirada al futuro, ¿no? El presidente en su mensaje a la nación dice: este es mi último año de gobierno, pero el primer año del nuevo Ecuador. Entonces yo digo, puchica, han pasado 3 años, ¿verdad? Y ahora recién estamos pensando en el primer año del nuevo Ecuador, cosa que a mí no me hace mucho sentido, pero bueno, siempre, nunca es tarde, digamos, ¿no? Para empezar. Entonces, yo diría que si se hacen esos cambios podría ser peor, porque la persona que llega hasta que se entera, hasta que sus contrapartes de afuera, los mercados y los multilaterales, de alguna forma establecen contacto, y en fin, eso puede demorar y Ecuador no tiene tiempo que perder. Mi estimado Bruno, me alegro que esté bien de salud, la familia también, y ni modo, hay que seguir. Lo importante es que usted da trabajo, eso es lo más importante. Y esta mañana ha dicho una cosa que me ha alegrado muchísimo: ustedes no sacaron a nadie, no despidieron a nadie, no mandaron al desempleo a nadie. Eso merece una felicitación. Un abrazo para usted. Gracias, Clever. Sí, efectivamente, en esa lucha estamos y me imagino que usted tampoco, Clever, porque siempre usted nunca dejó de transmitir, nunca dejó de informar, y esa labor también es vital, que la gente esté bien informada. Así que gracias, Clever, y siempre a la orden.